Hola, ¿Qué tal, Daniel? hola. Sí, ¿Qué él habla. tal, Daniel Murphy, secretario general de ATECH de la Regional Sur? Juan Maldonado te saluda, esto es Radio Patria, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. ¿Cómo están? Muy bien, bueno Daniel, queríamos consultarte un poco sobre este conflicto docente que ya lleva varias semanas. Sé que hubo varias o alguna propuesta del gobierno provincial que fue rechazada por ustedes. Queríamos saber de qué se trataba esas propuestas y cuáles las posturas con ustedes con respecto a la propuesta del gobierno. Bueno, el primero que la lucha nuestra no es por aumento salarial, no es por conquistar nuevos derechos, sino para que se cumplan los derechos que están consagrados tanto en las leyes laborales que tienen que ver, por ejemplo, el estatuto docente, en relación al pago en tiempo, en la ley que tiene que ver con los aportes, la intangibilidad de los aportes, tanto patronales como personales de la obra social y la caja de jubilaciones, porque el gobierno se viene financiando desde hace mucho tiempo, este y el gobierno anterior también, los gobiernos anteriores también, con la plata de los trabajadores y las trabajadoras estatales en la obra social y la caja de jubilaciones Sí. y también para que el gobierno cumpla con las garantías que debe garantizar en relación a, perdón, con las condiciones que debe garantizar en relación a lo edilicio, ¿no? Que las escuelas vienen sufriendo desde hace mucho tiempo un ajuste presupuestario importante por el que las escuelas no están en condiciones, los edificios no están en condiciones, hemos tenido muchos días de clase que se han perdido porque los edificios no tienen calefacción, no están garantizadas las condiciones de seguridad, de salubridad, de higiene, por múltiples causas, pero fundamentalmente esas. Estos tres ejes de reclamo, salarial, infraestructura y obra social, son los que nosotros hemos llevado adelante en este reclamo. Es decir, lo que pedimos es que se cumpla con la ley, lo que pedimos es que se cumpla con las garantías y las obligaciones que tiene el Estado provincial para con nosotros. Hasta el momento lo que ha hecho el gobierno es dar respuestas muy parciales, muy pequeñas a estas exigencias. Y es por eso que la última propuesta que hace el gobierno, o la última respuesta que da el gobierno ante este reclamo, ha sido rechazado porque es insuficiente. Lo único que plantea en relación a lo salarial es que de las tres cláusulas gatillos va a empezar a pagar la primera, que correspondía pagarla en julio, a empezar a pagarla con el sueldo de octubre, es decir, 3 meses tarde, pero ya en octubre tendría que estar pagando la segunda cláusula gatillo. De la segunda y de la tercera cláusula gatillo no dice nada. Cada una de estas cláusulas gatillo es compensar la inflación que ya nos ha deteriorado el poder adquisitivo del salario, o sea, que ya nos quitó poder adquisitivo en cada uno de los salarios. La primera es del 10% y no lo paga, entonces ya nos debe un 10 más un 10 más un 10, 30% de nuestro salario en estos 3 meses. Una, Por onda- eso una, es un reclamo indeclinable. una especie de hacer un borrón y cuenta nueva con la Sí, cláusula gatillos anteriores y empezar como si fuera una nueva en este mes que viene. sí, Sería algo. exactamente. Y eso es lo que nosotros decimos, bueno, a ver qué garantías ofrecen de acá en adelante. No pudieron pagar porque no hicieron lo correcto, no hicieron los deberes adecuadamente, endeudaron la provincia en dólares, tomaron préstamos a tasas altísimas, el último préstamo de 1.300 millones con ANSES se toma a una tasa del 95% anual, criminal lo que se está haciendo, endeudando a la provincia quién sabe por cuánto tiempo, comprometiendo la regalía, la coparticipación, bueno, hipotecando el futuro inmediato, ya ni siquiera un futuro más a largo plazo, porque son además muchos de estos préstamos a corto plazo, pocos meses. Y por eso no estamos como estamos, digamos, ¿no? Porque se sometió al imperio del gobierno nacional en relación al pacto fiscal, con cláusulas que la verdad es que han hecho que el presupuesto sea cada vez más difícil de solventar o que cada vez hacen más difícil la subsistencia de la provincia, del Estado provincial en todas sus dimensiones, en todos sus organismos. Eh, Y y por eso, digamos, la respuesta del conjunto docente, más allá de que todo el mundo quiere encontrar una solución para volver al aula cuanto antes, ha sido negativa. No se puede volver al aula en estas condiciones sin garantía de ningún tipo. En relación a lo edilicio, hay algún avance un poquito más serio después de mucho plantearlo, porque esto no empezó el 22 de julio cuando empieza este plan de lucha, sino mucho antes, ya desde el año pasado. Uno de los reclamos centrales de la larga lucha que tuvimos el año pasado fue por el tema edilicio.
donde bueno, se marcaba esta emergencia edilicia que estábamos viviendo y que se iba a ir agravando. Lamentablemente tuvimos razón y se sigue agravando la emergencia edilicia, seguimos acumulando problemas en las escuelas, no se invierte para construir, pero bueno, ahora hay un avance en por lo menos nombrar los problemas de las escuelas y empezar a dar cuenta de cuáles son las escuelas que se van a atender primero, cuáles después. Y se habla de una ley para un fondo de infraestructura, se habla no, se puso por escrito en una de las reuniones, el gobierno se compromete a una ley para generar un fondo. Y ese fondo estaría alimentado por algo que nosotros venimos planteando, que hay recursos en la provincia de los que no se echa mano. Por ejemplo, el impuesto inmobiliario rural. En la provincia hay grandes terratenientes, el ejemplo más grosero tal vez sea el de Benetton, que tiene más de 800.000 hectáreas y no paga impuesto inmobiliario rural ya desde hace años. Entonces, empezar a cobrar eso, bueno, da cuenta de que nosotros tenemos razón, de que se puede ir a cobrar más a aquellos que más ganan y tributan menos, en proporción tributan mucho menos. Hay varios informes nacionales e internacionales también. Por ejemplo, uno es el de la IARAF, Instituto Argentino, se me fue el nombre completo de la sigla, es IARAF con I latina, que demuestra cómo los trabajadores tributamos mucho más en proporción que las empresas, ¿no? Los trabajadores, de acuerdo a nuestro monto salarial, pagamos de impuestos, esto es nacional, ¿no? Sí. Entre 45 y el 60 y algo por ciento de nuestro salario en impuestos. O sea, si ganás 100, la mitad termina en las arcas del Estado, mientras una empresa como Alvaro, como Benetton o como Pan American, por ejemplo, en nuestra provincia, tributa muchísimo menos que eso. Y tiene muchísimas más posibilidades de evadir y eludir impuestos legalmente o no. Entonces, bueno, por ejemplo, Alvar tiene ganancias, Pan American tiene ganancias impresionantes, descomunales, solamente con la especulación financiera a partir de que cotiza en bolsa y a partir de que tiene la posibilidad de ganar con cada una de las devaluaciones, ¿no? Con cada vez que Sí. devalúa, como venden dólares, cada vez que se devalúa el peso, ellos ganan cada vez más y pagan en pesos sus costos. Entonces, no es que la provincia no tiene salida con esta política que la única opción que nos da es agachar la cabeza y aceptar mansamente esta destrucción de nuestros derechos. ¿Cómo estás, Daniel? Natalia Costa te saluda. Conociendo la situación esta, Bueno, que Natalia. evidentemente tienen bien claro, la situación de la provincia, ¿hay una solución inmediata a este conflicto? Ya que, bueno, los días siguen transcurriendo, la realidad es que las clases siguen sin dictarse, tenemos, bueno, la situación que no sé cómo estará en este momento, que vos nos vas a transmitir seguramente, de los colegios que han sido tomados por alumnos, por docentes, por padres, por, bueno, quienes están realmente siendo afectados por esta situación. ¿Hay una solución inmediata? Inmediata, es complicado, ¿no? Que haya una solución inmediata, pero nosotros venimos planteando este problema desde hace mucho tiempo. Y si se hubieran tomado las medidas correctas en el momento en que nosotros planteábamos que era necesario, bueno, no estaríamos como estamos, ¿verdad? Y después que lo más rápido, la solución más rápida la tiene el gobierno nacional, que es quien ha decidido seguir ahogando a la provincia, porque Sí. claramente no hace lo que tiene que hacer para resolver, cuando podría, por ejemplo, dejar de recortar la coparticipación que hoy se recorta en función de la supuesta deuda que tiene Chubut para con Nación, cuando nosotros sabemos que históricamente nuestra provincia ha tributado muchísimo más de lo que ha recibido. Así que Nación sí tendría una respuesta. Y después nosotros seguimos insistiendo que la ley tributaria no es una solución inmediata, No. esto de ir a cobrarle más a las grandes empresas, pero sí es una solución verdadera, Sí, quizás una genuina, de solución a fondo, futuro. que permite... Sí, perdón. Que quizás una solución a Y futuro que, no, es que bueno, es una solución de... Exacto, exacto, obviamente porque que la el provincia problema es que la solución que nos ofrece el gobierno es deuda más deuda más deuda, y eso es un agujero, un círculo vicioso que no es una solución de ninguna manera. Por lo tanto, la verdad es que si el gobierno tuviera la voluntad política de resolver, lo podría hacer. Ahora
para eso tiene que cambiar de objetivo. El objetivo que tiene ahora es hacernos retroceder en nuestro reclamo, renunciar a nuestras legítimas pretensiones, que no es ni más ni menos que cobrar en tiempo y en forma, tener la obra social y tener las escuelas en condiciones. O sea, que se cumplan las leyes. Sí. Y eso es lo que el gobierno quiere que nosotros renunciemos, a eso quiere que renunciemos. Daniel, el gobierno dijo a través del ministro Mazzoni que el conflicto docente había perdido fuerza y que solamente menos del 30% de los docentes estaba hoy en un plan de lucha. ¿Esto es así? ¿Cómo lo ven ustedes? La verdad es que no sé en qué estadística se basa. Sí, Nosotros no solamente tenemos dice, esos datos. o bueno, hablando, ¿Comparten los datos o difiere de lo que ustedes, bueno, palpan en la realidad día a día? No, difiere por completo. Nosotros, por lo menos en la Regional Sur, que es Comodoro y Rodatili, tenemos como mínimo 3.100 docentes de retención y de paro, sobre un total de 4.000. Por lo tanto, ese porcentaje ya es mentiroso, no corresponde por lo menos a nuestra realidad, y sabemos que en Madrid, por ejemplo, la adhesión al paro sigue siendo muy, muy alta. En Trelew tenemos los datos de lo que arrojó la última asamblea y es semejante a la realidad que tenemos nosotros en Comodoro. Y ya estamos hablando de las 3 regiones más grandes donde más población hay. Por lo tanto, más población y más cantidad de docentes, obviamente. Así que ya es inviable ese porcentaje del 30%. Pero bueno, no me voy a poner a discutir con un gobierno que pasó un mes sin convocar a una reunión, que tardó 2 meses en poner sobre la mesa algún informe económico de la provincia, porque los legisladores le han preguntado varias veces y han pretendido interpelar, porque la verdad es que muchas veces ni siquiera a eso se ha prestado el gobierno. No han dado datos concretos, todavía no se sabe a dónde fueron a parar una parte de esos millones que se tomó de deuda en dólares y no sabemos cuándo lo vamos a terminar de pagar y tampoco sabemos dónde fueron a parar. Entonces, la verdad que no es un gobierno que pueda decirse confiable, que anuncia, nos ha pasado en este conflicto, llama a una reunión al mediodía y 2 horas después la levanta, dice que va a pagar 30.000 pesos para todos, le paga a los jubilados 30.000 pesos y un día después dice que no va a poder cumplir con el cronograma. 5 ministros de Economía, 5 ministros de Educación, de Salud ya perdieron la cuenta. Creo que los compañeros ya no saben ni cómo se llama el ministro de Salud porque cambian casi por mes uno distinto y el que viene dice, bueno, vamos a cambiar las cosas y todo sigue peor. La verdad es que no es un gobierno en el que uno pueda fiarse ni para un dato. Yo creo que si Arcioni me dice que llueve, yo salgo sin paraguas porque lo más probable es que sea mentira. Ahora se está difundiendo un video donde una compañera docente lo intercepta a Arcioni en el aeropuerto, creo que en el aeropuerto en Buenos Aires, sí. o en algún aeropuerto, no sé dónde es, y le hace preguntas concretas, y el gobernador no contesta absolutamente nada y sonríe cual si fuera un muñeco plantado para hacer publicidad de vaya a saber qué cosa. Entonces, ya a esta altura es un gobernador que carece de legitimidad en sus dichos y en sus acciones. Han hecho poco y nada por resolver este conflicto y más bien han hecho todo lo posible para que nosotros desistamos, como decía recién, de lo que estamos planteando, que no se puede negar la legitimidad de plantear que se cumpla lo que está firmado, ¿no? Y lo que es ley. Seguramente. Daniel, el gobierno en varias oportunidades habló de la posibilidad de descontar los días de paro. ¿Eso en qué situación está? ¿Se puede llegar a dar esa situación de que el gobierno descuente los días de paro? Lamentablemente sí, hasta el momento no se han descontado los días de paro, pero no podemos descartarlo. La verdad es que sería una decisión más que autoritaria y arbitraria, porque nosotros no estamos de paro, insisto, por conseguir un aumento salarial, que tampoco correspondería a un descuento, pero estamos de paro por culpa de ellos, directamente, porque ellos no han hecho la más mínima gestión para resolver. Dicen, entre otras mentiras, ¿no?, que ya está resuelto lo de la obra social. Y Sí, entonces uno dice, listo, está saneada, está resuelto lo de la obra social, está funcionando al 100%, bien, voy al médico. ¿Qué pasa si uno va al médico acá en Comodoro Rivadavia? Te dicen, sí, estoy atendiendo por ceros estos días, págame 300 pesos de plus, y el plus es en negro. Voy a hacer un estudio médico y me dicen, sí, estamos atendiendo por ceros, en los días que se atiende por ceros, que es a veces sí y a veces no. Pero tenés que pagar un plus, a veces lo llaman coseguro y es mentira, no es un coseguro,
y hay que pagar un plus de 100, de 200, de 500, de 1000. Estaría funcionando a medias. Gente que se ha tenido que operar y ha sacado un préstamo para poder operarse. Entonces, mienten Sí, igual, descaradamente, Daniel, descaradamente. son conflictos que llevan años, la obra Exacto. social, los establecimientos que no es, no es que estamos justificando al gobierno, obviamente, y que los Sí, se trabajadores comprende. tienen todo su derecho a reclamar y a estar en pie de guerra en este momento, pero bueno, son conflictos que llevan muchísimo tiempo y que, como bien decías anteriormente, se necesita la intervención de otros niveles para poder resolverlos. ¿Cómo continúa la lucha? Sabemos que, Eh, bueno, han tenido... Perdón, una cosita más sí, sobre ceros y después contesto esa pregunta. sí, Sobre sí, ceros, la deuda solamente este año sigue siendo de 1.000 millones de pesos, del sí, Estado provincial para con la obra social y la caja de jubilación. Entonces, si uno dice que está saneado, dice listo, no hay deuda. No, no, no. solo de 2019 nos deben a todos los trabajadores estatales 1.000 millones de pesos. No es un vuelto, es mucha plata. Se siguen financiando con nuestros fondos, siguen financiando el Estado provincial y el desfalco que significa esta deuda con nuestra plata. Pero volviendo a la pregunta sobre plan de lucha, nosotros terminamos hace un rato nada más una reunión de delegados. Mañana vamos a tener asambleas en las escuelas. Hay mucha preocupación porque queremos que esto se resuelva bien y seguimos, se sigue dilatando la lucha. Nos preocupa, nos pesa, nos lastima la falta de clases. No es alegre para nosotros estar sin clases. Esto lo tiene que saber la comunidad, pero necesitamos respuestas claras sobre esto. Y no podemos irnos a las escuelas con las manos vacías o casi vacías. Eh, la semana que viene tenemos planteadas algunas acciones, el fin de semana también vamos a estar realizando algunas acciones de difusión sobre la realidad y vamos a plantear un foro por la educación pública, un foro por la educación en Chubut, para el día miércoles 16, sí, está bien la fecha, no me confundí, Sí. miércoles Bien. 16, con la idea de que todos aquellos actores sociales, cámaras de empresa, eh, universidad, distintos sectores, eh, legisladores provinciales, concejales, intendentes, todos aquellos que tienen interés o que lo han manifestado, después no sabemos si en la práctica eso se traduce en alguna acción, que todos aquellos que han manifestado este interés sean parte de este foro para que nosotros podamos compartir nuestra visión y a la vez recibir de ellos y de todos los que quieran participar una opinión, porque acá todo el mundo se rasga las vestiduras por la escuela pública, pero después cuando salimos a reclamar, o cuando reclamamos como venimos reclamando hace tanto tiempo, nadie hace lo que dice que va a hacer, ¿no? Yo voy a citar el ejemplo de las cámaras, que en el momento que nosotros estuvimos en la ruta decían, no, hay que salir de la ruta porque esto genera perjuicio, nosotros estamos de acuerdo con ustedes. Después de que salimos de la ruta, chau, ya está, se les terminó el problema para ellos y no importa que la escuela no funcione. No quiero ser irrespetuoso con las buenas intenciones de alguna gente, pero la verdad es que eso es lo que vemos desde este lado. La única preocupación que hay es que nosotros agachemos la cabeza, digo, para un sector importante, y que los chicos estén en la escuela. ¿Cómo está la escuela? No sé, no importa. ¿Hay seguros para los chicos? Por ejemplo, una pregunta que nos hacemos bastante seguido. Sí. ¿Se pagan los seguros escolares? Y la verdad es que no hay garantías sobre eso tampoco. ¿Están verificadas las instalaciones escolares por algún perito que diga que realmente no corren riesgo nuestros hijos que están en las escuelas y nosotros mismos? No, nadie verifica eso. ¿Hay personal suficiente en obras públicas para garantizar que las escuelas estén en condiciones? No hay, no existe. ¿Hay personal operativo suficiente para mantener las condiciones de higiene y salubridad en las escuelas? No lo hay. De hecho, han recortado las horas extras del personal operativo, haciendo que carreras enteras de institutos superiores de formación docente no puedan seguir dictándose, porque están en edificios prestados y necesitan esas horas extras para poder seguir funcionando. Caso 802, 807, situaciones extremas por ahorrar 2,50 mangos a costa de lo que venga. Entonces, todo eso nosotros lo tenemos que explicar, lo Sí, tenemos que poder volver a volcar a la comunidad para que veamos
irresponsabilidad de este gobierno. Seguramente va a haber discusiones que se van a tener que dar mucho más profundas. Creo que lo que decía Natalia, esto, la obra social cero, siempre se habló de una obra social que funcionaba deficientemente. Yo creo que va a haber que discutir cosas más grandes como este fondo de infraestructuras para las escuelas, porque no es solución hacer un parche y arreglar el gas y esperar hasta Claro. el próximo invierno para que se solucione. Seguramente habrá que hacer lo mismo con la obra social, buscar un plan alternativo para que funcione de manera eficiente. Sí, y además creo que no se puede aceptar que la única deuda que se prioriza es la deuda hacia afuera de la provincia, porque son o no son deuda los 1.000 millones de pesos que nos deben en la obra social, son deuda, pero eso ni se habla. ¿Es o no es deuda poner en condiciones las escuelas de acuerdo a la ley? Hay una ley que es reciente, pero que toma la paritaria nacional, que también es ley. La ley es la título 1, número 1, números romanos, número Sí. 660, se aprobó recientemente. Establece las 12 condiciones elementales esenciales para que la escuela pueda considerarse en condiciones. Se llama la ley de la escuela segura, ¿no? Y establece el día 2 de agosto, aniversario de la muerte de los dos compañeros trabajadores de la educación, Sandra y Rubén, en Moreno el año pasado. Sí. Bueno, esa ley no se cumple. Miren lo que dice esa ley, lean lo que dice esa ley. Las instalaciones eléctricas no son seguras, el agua no es segura en muchísimas escuelas, y seguimos sumando y seguimos contando, porque hay escuelas que uno las mira a primera vista, podría decir que está en condiciones, caen 2 gotas y entra agua en los circuitos eléctricos, por decir un ejemplo. Sí, sí, sí. Eh, y entonces ahí hay toda una red que incluye, que hay que hablar también de corrupción, porque hay escuelas que han sido inauguradas muy recientemente y no están en condiciones. Y entonces, ¿quién aprobó que haga esa empresa lo haga? ¿Quién le firmó la finalización de obra para que cobre hasta el último centavo seguramente esa empresa? Y después la escuela no está en condiciones. Entonces, eh, son muchos temas, entendemos que es profundo y que no se va a solucionar de un día para otro, pero en algún momento tenemos que ponernos firmes como comunidad para exigir que se empiecen a resolver las cosas y que no estemos viviendo de parche en parche, de agujero en agujero y sufriendo todos las consecuencias de gobiernos que no gobiernan para la gente, porque si gobernaban para la gente, le irían a cobrar a esas empresas lo que tienen que pagar y destinarían eso. Un ejemplo sobre la ley tributaria. Uno de los ítems de la ley tributaria Sí. habla en alguna de las versiones, ¿no? El impuesto sobre el cajón de langostino. Ese solo impuesto, de acuerdo a los números que nos habían brindado, podría recaudar 100 millones de pesos al mes. 100 millones de pesos al mes hoy es más, bastante más de lo que el gobierno destina este año, en todo el año, para infraestructura, porque se destinan 89 millones. ¿Sí? Para infraestructura escolar, 89 millones. O sea que en un mes se recaudaría bastante más de lo que el gobierno plantea destinar en todo un año. Se entiende que con 50 millones de pesos por mes para salud y otro tanto para educación podríamos resolver los problemas edilicios de las escuelas y los hospitales. Y no quieren cobrarlo. Es criminal no querer afectar los intereses de empresas que ganan millones o decenas o centenas de millones en beneficio de la comunidad. Y no Sí. lo quieren hacer. Sí, es un tema, como vos decías, muy complejo. Para finalizar, Daniel, ¿cómo están viviendo el acompañamiento de la comunidad en cuanto al reclamo docente? Se han visto muchos videos en las redes, esto es lo que pasó en la escuela número 1, entre padres, docentes, estudiantes. ¿Cómo lo están viviendo en el día a día, en la calle, con la gente, en cuanto al conflicto docente? Sabemos que, bueno, hubo una impresionante marcha cuando hubo estos hechos de violencia en Ruta 13 y 26, la comunidad de Comodoro como Uh-huh. nunca lo habíamos visto, acompañado de una manera masiva. ¿Cómo lo están viviendo actualmente? Es lógico que la comunidad tenga preocupación por la extensión de este conflicto. Es lógico que haya enojos. El tema es con quién se enoja uno. Si me enojo con la maestra de mi hijo o me enojo con el responsable del problema. La maestra de mi hijo no tiene la posibilidad de arreglar las escuelas. Digo la maestra de mi hija, por ejemplo, porque yo tengo a mis hijas, una en la primaria y otra secundaria, sin clases desde el 22 de julio. Eh, y me preocupa tanto como cualquier otro padre. Eh, y es lógico ese enojo. Ahora, lo que no es lógico es lo que pasó, por ejemplo, en la escuela 1, donde evidentemente hay responsables de haber
acicateado esto y hay una parte, evidentemente, del gobierno jugando, trabajando, incentivando la violencia, la calumnia, la mentira, porque el gobierno miente y hay quienes reproducen esa mentira. Y bueno, y empiezan a aparecer cuestiones absolutamente irracionales de ataque hacia los docentes, que después no se les reclama a otros sectores lo mismo, ¿no? Entonces, sí, nos preocupa esto y por eso nos vamos a dedicar estos días a explicar. Después, algunos entenderán y querrán acompañar, seguir acompañando como ha sido hasta ahora, y otros no, están en su derecho a enojarse y a decir que no están de acuerdo. Lo que no tienen derecho es a atacarnos porque ejercemos nuestro derecho a reclamar. Creo que cualquier trabajador no solamente tiene el derecho, sino además la responsabilidad de defender lo conquistado y defender lo que es absolutamente justo. Y después recordarles a algunos padres que el año pasado, por ejemplo, la lucha nuestra consiguió que se duplicara la partida para comedores y limpieza en las escuelas. Y eso lo logramos los docentes, no los padres indignados con los docentes. Este año estamos avanzando en infraestructura, como conté recién. Que haya soluciones para infraestructura va a ser un fruto de nuestra lucha. Mientras otros se dedican a atacarnos a nosotros, nosotros estamos buscando soluciones que son para sus hijos. Entonces, pensemos todos juntos cómo hacemos para que esto se termine pronto y se termine bien, no agachando la cabeza a los docentes volviendo al aula porque han sido atacados, agredidos, insultados, mientras ejercemos un derecho constitucional que es el derecho a huelga, el derecho a peticionar, y que no sea porque avalamos los comportamientos ilegales de un gobierno que no se cansa de pisotear derechos, ¿no? Y de violentar normas que deberían protegernos a todos. Bien, Daniel, clarísimo en tu mensaje. Queremos agradecerte la comunicación. Estábamos ahí queriendo comunicarnos hace un par de semanas, pero sabemos que seguramente estás muy ocupado. Ese es un tema muy grave que está pasando en la provincia. Y bueno, queremos agradecerte y seguramente vamos a estar en contacto nuevamente para ver cómo sigue, esperando que el conflicto se resuelva lo antes posible. Bueno, muchísimas gracias por el contacto. Pido disculpas que no nos hayamos podido encontrar antes. Digo, telefónicamente, y bueno, para mí un gusto poder compartir y agradecer en serio porque es necesario y el espacio de ustedes como el de otras radios y otros medios que nos dan la posibilidad de contar para nosotros es vital. Así que muchísimas gracias y estamos a disposición. Muchas gracias, Daniel. Hasta luego. Bien, así Hasta pasaba luego. Daniel Murphy, secretario general. General de ATECH Regional Sur. Muchas cosas, dijo Daniel. Sí, hay que hacer mucho conocimiento de precisamente las cuestiones provinciales. Me ha asombrado, a mí entender me ha asombrado porque tienen varias soluciones que no pueden darse inmediatamente. El tema es que este conflicto se tiene que resolver inmediatamente y me quedó muy claro, por lo menos a mí, seguramente a vos también, Juan, que tiene que haber una predisposición del gobierno nacional. Recordemos que, bueno, en Argentina estamos viviendo una crisis económica muy severa que afecta a todas las provincias y que la intervención del gobierno nacional es Es fundamental fundamental. Bueno, lo decía Roberto para resolver Baradel esto. cuando lo entrevistamos. El principal objetivo es recuperar la paritaria nacional docente, ¿no? Es como un principal Y es un objetivo. mensaje que no se transmite, es un mensaje que incluso, bueno, Baradel, porque precisamente está en otro lugar, pero es un mensaje que no se transmite. La solución, lamentablemente, la solución inmediata al conflicto no está en manos del gobierno provincial de Chubut, sino que está en manos del gobierno nacional, que tenga una predisposición, que tenga un gesto de buena fe en esta idea de sostener la educación pública. Después hay Después otras hay otros situaciones condimentos y que... otros condimentos que tienen que ver con la propia administración de la provincia. Sí. Digo, y coincidimos en lo que decía Daniel, hay un ahogo por parte del gobierno nacional de ahogar a las provincias y repercute en diferentes lugares, en diferentes ámbitos. En el pago a los estatales, otras provincias podrán tener problemas en la industria, en la producción. A Chubut le toca siempre el tema de la educación. Le pasó lo mismo a la provincia de Santa Cruz. Obviamente, hoy la provincia de Santa Cruz maneja otra y tiene otra realidad económicamente muy buena, por suerte, ¿no? Pero bueno, así como fuimos a buscar y conseguimos la palabra del gremio docente, en este caso en voz de Daniel Murphy, secretario general de Regional Sur de ATECH, vamos a ir también en busca de la palabra de funcionarios del gobierno nacional que nos cuenten su versión también.
¿no? Sí, esperamos tener alguna comunicación y bueno, que nos comenten cuál es la situación, pero la verdad es que continúa el plan de lucha de los estatales. eh, bueno, solución inmediata por lo pronto no va a haber, así que bueno, los padres a ir viendo cómo van a aceptar esto. Lo noté a Daniel como que hay una baja en el acompañamiento de la sociedad de Comodoro, por lo Sí, sí, menos. sí, habla un poco esto de las claras de lo que él mismo planteaba, digo, este tema de el Es un enojo tema por ahí muy de la sensible, la gente, educación. tiene que ver con la educación de los chicos, y entiendo también lo que él dice, ¿no? El padre primero va y le reclama al docente que es lo más cercano que tiene al conflicto. Sí, ¿No? O sea, sí, no sí, tiene sí. a un funcionario, no tiene al gobernador en la escuela para ir a reclamar. Lo reclama al docente y creo que eso es lo que manifestaba Daniel. Sí. Y bueno, los números entre quienes están haciendo este plan de lucha y hay una contracara. Hablaba de 3.200 docentes que todavía se encuentran acompañando el plan de lucha y bueno, el gobierno maneja otros números. La realidad es que se nota en Comodoro que hay más movimiento, que realmente están volviendo algunos docentes, que debe tener que ver también con este pago escalonado que cambió las fechas para este mes y que, bueno, por suerte la provincia con su propuesta pudo adelantar. No termina de satisfacer la propuesta del gobierno. Recordemos que estas soluciones no son inmediatas, Ceros es una lucha Sí, sí, de sí. años, Vos bien lo decías, de años, ¿no? Pero bueno, pasaron gobiernos y gobiernos y quizás hoy se agudiza porque, bueno, está todo colapsado, esa es la realidad. sin duda, no somos ajenos a lo que vive el país. 10 minutos pasaron de la hora 20, nosotros nos vamos a una pausa y después de la pausa nos comunicamos con Puerto Madre y con Fernando Sandoval, quien forma parte de la asociación Hijos y nos va a contar de la actividad que tuvieron este fin de semana junto a Nora Cortiñas por la zona del Valle. Pausa, ya venimos, dale. Bueno, loco, vamos a homenajear al guitarrista más grande que tuvo la Argentina, a Papo, loco.